Voy a comenzar con una diapositiva de la anterior, aquí creo que es. Esta es una diapositiva de la anterior presentación. Voy a empezar en retro, ¿no? Para llegar a hoy. Voy a empezar con el tema de colonización. Sí, no se puede entender descolonización o decolonialidad si no entendemos cómo se configura la colonialidad. Y entonces voy a retomar ese proceso y aquí vemos en esta diapositiva un mapa de colonias europeas en América luego de que Cristóbal Colón incursionara en nuestra América y en los siglos XVI, XVII, XVIII. Dicho sea de paso, el sistema colonial, lo colonial o la palabra o el vocablo viene de Colón, ¿no? Colón, colonialidad, porque es un sistema que fue impuesto, traído a partir de que Colón llegara al país, pero claro, al continente, pero claro, Colón tampoco no se generó espontáneamente, ¿no? Trae una carga histórica en donde, si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, veíamos el efecto que tuvo en Europa en los viajes de Marco Polo, los viajes de Zheng He, el chino, ¿no? El comercio por la ruta de la seda, etc. Entonces hay toda una confluencia, es una época, y Colón nos trae esa época a América. Entonces miren, toda América estaba colonizada. Había España, Portugal, Gran Bretaña, Francia y Holanda. Entonces todos los países europeos en ese tiempo, iniciando una modernidad a todo dar, llegan a América y instituyen las colonias. Ahora, la colonización o la colonia, el sistema colonial, es un sistema de dominación política, económica fundamentalmente, pero también llega toda esa carga de ilustración, es decir, llega la ciencia, llega las bellas artes, llega la literatura, llega todo aquello que es que en esta matriz cultural podemos decir que es cultura, ¿no? Pero ese sistema no podría haber existido si no hubiera conformado, ¿no?, una ideología. Esa ideología sustenta esa dominación. Y esa ideología, según Simón Pedro Arnold, tenía tres patas. Una pata era la creación, porque esto es una creación de raza, ¿no?, que le sirvió para inferiorizar, para explotar al otro, al nativo, sin cargo de conciencia, a los que no tenían alma. La religión es otra de las patas de del sistema colonial, Dios único, verdadero, lo cual implicaba de todas formas un tutelaje para que la gente se convirtiera al catolicismo, ¿no? Y la otra pata de la ideología era la naturaleza, pero la naturaleza como recurso al servicio del hombre. O sea, la naturaleza no era más que recursos, ¿no?, todos los recursos de los tres reinos biológicos, que iban a servir para el beneficio y para la explotación del hombre o del ser humano, ¿no? Entonces, estas tres patas conforman, sustentan esa ideología, y esa ideología sustenta
sustenta ese sistema colonial. Todo este proceso se denomina actualmente entre los teóricos actuales, posmodernos, se denomina colonización. Este proceso acaba cuando las colonias se rebelan y hay procesos independentistas, ¿no? 1821, 1809, todos los procesos de liberación, entre comillas, que básicamente es política, ¿no? No podemos decir que es económica, pero es política, porque se forman las jóvenes repúblicas en América. Entonces, todo ese proceso es el proceso de colonización. Pero esta ideología no se va con la independencia, por el contrario, ¿no? Se instaura, se asienta, se queda y construye diferencias y asimetrías. Internaliza un arquetipo de superioridad, ¿no? En función de esas diferencias y esas asimetrías, jerarquiza, ¿no? Y internaliza un arquetipo de superioridad en función ¿a qué? A lo blanco, ¿no? Porque hemos dicho que raza es una de sus patas y es una invención heroica, blanco, masculino, letrado, rico, católico. Todo eso conforma una jerarquización que se queda internalizada en los sistemas después de construcción de Estado-Nación, de construcción de sociedad, etc. Todo eso ahora se denomina colonialidad. Catherine Walsh, si ustedes quieren revisarlo, ella es la que diferencia colonización de colonialidad. Y entonces trabaja descolonización, ¿no? Y decolonialidad. Descolonización orientada básicamente al sistema político y decolonialidad a un conjunto de elementos que tenemos internalizados como sociedad, como personas, como sistema. Esta colonialidad tiene también componentes. Esta colonialidad tiene, por ejemplo, se ha ubicado la colonialidad del poder, que está referido básicamente al sistema político, al Estado-Nación, a la hegemonía política, al sistema mundo, ¿no? Y el principal exponente, pero no es el único, es Aníbal Quijano. Igual hay otra colonialidad del saber, que está orientado básicamente al sistema epistemológico, o sea, la construcción de conocimiento. Sus aparatos son la universidad, es la ciencia conceptuada como tal, la hegemonía y la universalización del conocimiento. Uno de los que ha trabajado y más conocido en esta colonialidad del saber es Boaventura de Sousa Santos. No es el único, pero es uno de los más importantes. Y la colonialidad del ser. Entonces hay tres expresiones de colonialidad, de esas cadenas que Escobar dice que todavía ya no las tenemos en los pies, sino en las mentes. Del ser, trabaja la supremacía del sujeto, la ontología, ¿no? La negación del otro colonial, ¿no? Esto es el desarrollo de pensamiento de Maldonado Torres, y otra colonialidad, la subjetividad marcada, codificada, cosificada por el aparato de producción, que es la propuesta de la colonialidad del ser de Castro Gómez, ¿no? Entonces hay esta colonialidad. Algunos sostienen, por ejemplo, Quijano dice que reconoce que hay una colonialidad del saber y una colonialidad del ser, pero que son como subordinadas a la colonialidad del poder. Y Castro Gómez utiliza la figura del árbol, ¿no?
que cuando se corta el árbol de raíz y que se acabaría la colonialidad del poder, automáticamente se terminaría con la colonialidad del saber y del ser. Pero hay otros autores que dicen no, trabajan con otra entrada metodológica y dicen estas colonialidades actúan como el rizoma, ¿no? Se extienden así y tú puedes cortar una parte, sacar una parte. El rizoma, la imagen del rizoma más clara que ustedes pueden ubicar es la del gras, la del pasto en los jardines, ¿no? Ese es un rizoma, se reproduce por esquejes. Entonces tú cortas un pedazo, lo plantas, pero otro pedazo puede salir, o el quicuyo también se reproduce por rizoma, ¿no? Se va por rizoma. Entonces otro dice no, porque de repente estamos muy claros de nuestra, queremos superar esta colonialidad del ser, que es una subjetividad, es una construcción de la subjetividad, pero de repente seguimos reproduciendo colonialidad de saber y seguimos reproduciendo colonialidad de poder. Entonces, estas son toda la problemática de la colonialidad ahora y es la que nos interesa trabajar, ¿no? En perspectiva de Interpol. Todo esto se expresa, ¿no? Todo ese enaculturación, homogeniza, universaliza, niega al otro, invisibiliza, racializa, subalteriza, inferioriza, ¿no? Todo eso, toda esta colonialidad produce todos estos tipos de expresiones sociales. Y lo he tocado porque precisamente esa invisibilidad se ha producido hasta hoy pensando que la cultura es universal, que lo que diferencia a un chinito de un andino son las tradiciones y tal vez los ojos rajados, pero nada más porque siente la vida, vive igual que, y va a tomar sus decisiones igual que en Estados Unidos o igual que en América Latina o igual que en África. Y eso se ha demostrado que no es cierto, porque se interviene sobre la realidad, pero resulta que no hay resultados. Esa es la gran consecuencia, ¿no? Por eso desarrollo, por ejemplo, se le ha puesto una serie de adjetivos porque no vemos el desarrollo. Entonces, no, tiene que ser sustentable, no, tiene que ser sostenible, no, tiene que ser desarrollo humano. Entonces es porque trabajamos con una sola matriz, que es la hegemónica, que es la dominante y que no reconoce otras formas de sentir la vida. Entonces, eso es el resultado de este proceso de colonialidad y ahora vamos a tratar qué cosa es lo que no hemos visto aquí en este espacio, porque la cultura está situada, como lo vimos situada quiere decir que se construye sobre un locus, sobre un espacio, sobre un territorio, sobre un espacio geográfico. Entonces hemos tratado de hacer visible esta cultura, la cultura andina, y entonces para hacerla visible no es el ánimo comparar ni contrastar, simplemente mostrar que hay dos sustratos que hacen que frente a una decisión haya diferencias. Entonces, hemos ubicado para efectos simplemente pedagógicos, aunque también pueden ser teóricos, hemos ubicado la matriz antropocéntrica por un lado y la matriz holística, ubicando esa matriz holística como andino-amazónica. Entonces, esta matriz antropocéntrica, ¿cuál es su característica fundamental? Sus mitos, o sea, es algo que no se cuestiona, que es así, que nadie se pregunta por qué, pero es así. Y esta matriz dice, su eje es el homo, ¿no? Homo, todos saben que es la expresión latina de ser humano, ¿no es cierto?
Entonces su eje es el homo en tanto ser, ¿no? En tanto esencia, en tanto sujeto, en tanto individualidad, en tanto particular. Ese es su mitos. En la cultura de matriz holística todo se relaciona, y entonces su eje no es un ser, una esencia, su eje es la relación. En tanto todo se relaciona, ¿qué es lo más importante entre todo lo que se relaciona? Es la relación. Entonces su eje es la relación en un mundo, ahí utilizamos la palabra pacha porque esa es la acepción de universo en donde todo se relaciona, en donde lo único, solo, no podría existir. Sería, creo que el ejemplo que utilicé la vez pasada era huacho, ¿no? El huachito, todos sabemos que es el huachito, es el solitario, el que no tiene familia, el que está abandonado. Y fíjense la paradoja, porque en esta cultura, la antropocéntrica, se privilegia al huacho, se construye la cultura en torno al huacho, en cambio en esta cultura no. Entonces, esta es su mitos, pero para entender qué cosa es el mitos, vamos a retomar de Panikkar su definición o lo que él conceptualiza y con lo que él dice que es su mitos. Mitos es lo que aceptamos como evidente, obvio, natural, verdadero, convincente, y no sentimos la necesidad de una regresión al infinito. Eso que los niñitos cuando tienen 3 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y llegas a uno, ¿y por qué? ¿No? No. O sea, eso es así y nadie se ha cuestionado por qué es así. Y creemos que en ello de tal modo que ni siquiera pensamos que creemos en ello, ¿no? Ese es el mitos y de esta cultura, que es una terminología más filosófica, porque conocemos el mito, que tiene relación, pero es una figura más literaria, de leyenda, de tradición, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿cómo evidenciamos que eso se da así? Entonces, en la matriz antropocéntrica, hemos dicho que su eje es el homo, en tanto ser, esencia, ego, y es esta construcción, ¿no? Ontológica va a generar o va a configurar un ser, una esencia, un yo. Es decir, configura el centro del universo como un sujeto individual, como eje del universo, ¿no? En palabras de Kush, es ser alguien. Ser alguien, porque esa es lo he tomado porque eso siempre lo decimos, queremos ser alguien, ¿no? Y en la matriz holística, eso configura también, se evidencia también porque separa sujeto de objeto. En tanto el ego es el centro, todo lo que es alrededor no es pues el sujeto, ¿no? O sea, es objeto. Entonces puede separar sujeto de objeto. También separa, es un campeón de las separaciones esta cultura, porque llega, por ejemplo, en medicina se ve, ¿no? Especialista solamente, no es hematólogo, nada, es solo en glóbulos rojos, ¿no? Entonces va configurando, separando todo, y separa también tiempo y espacio. Esto es importante en términos de ver la vida. Y también ha ubicado ese tiempo, ¿no? Que ya lo ha separado del espacio, ese tiempo es lineal. Hay un antes, hay un presente, un después, ¿no? La matriz holística la ubicamos de diferente forma, y también ustedes conversando con ella, decíamos, es interesante porque se puede ubicar
La mayoría tenemos familia quechua aymara y podemos recordar lo que nos decían los abuelos o los tíos o la familia, ¿no? Entonces, su eje es la relación. En un mundo pacha, esto ya lo hemos dicho, ese es su mitos, pero esto configura el hecho de que la relación define la existencia. Es decir, un huacho no es nada, no es nadie, porque no se relaciona con nada, ¿no? Entonces, la relación define la existencia. La vida es ser parte de, ¿no? Entonces, es una configuración de cultura. Y entonces el sujeto es colectivo. Hay nosotros otros. Y Kush lo define como estamos acá, no pertenecemos aquí. Y todos son sujetos, ¿no? En esta matriz cultural todo es igual, todo. Las estrellas, los gusanitos, el zorro, todo es tratado como la papa o el maíz o los alimentos, son tratados como otros tus. Y entonces tienes que tratarlos como te tratan a ti. Entonces es una cuestión ética de relación. Todos son sujetos, tiempo y espacio lo mismo, es la misma palabra. Pacha es tiempo y es espacio. Y eso, si lo revisamos, ahora no queda tiempo porque voy a ir muy rápido, pero esto configura el estar aquí. Y el tiempo no es lineal, es un tiempo cíclico. Y esos ciclos pueden ser de un día, pueden ser de una semana, pueden ser de un mes, de meses, de años, de periodos de campañas agrícolas, campañas reproductivas, o sea, todo es cíclico. El tiempo es cíclico. Seguimos con cómo es de que este sentido de vida, ¿no? se expresa ya en la convivencia, ¿no? De matriz antropocéntrica, decimos, es abstractiva, ¿no? Ya que separa sujeto y objeto, ¿no? Puede abstraer. Yo sentada aquí puedo imaginarme subiendo a ver al Everest, porque puedo abstraer dónde está el Everest, lo puedo ubicar, qué altura tiene, todo, y lo separo, ¿no? Y me puedo ubicar subiendo al Everest, ¿no? Se aproxima al mundo a través de abstraer, ¿no? Es simbólica y compleja, y básicamente porque separa sujeto y objeto. Otra evidencia, de matriz holística, como todos son sujetos, ¿no? Podemos decir que es presentativa. La representación es una forma de abstracción, entonces tenemos un poquito que trabajar si es representativa, y en esa reflexión llegamos un poco, porque este es un trabajo que hicimos específicamente con Robin Riquelme, y dijimos, no, es presentativa, es acá. Cuando alguien, por ejemplo, está la illa, ¿no? La illa, las piedritas ceremonial, no es que es una representación de una alpaca, es la alpaca que está aquí, está participando de la ceremonia, está presente, ¿no? Se aproxima al mundo a través de hacer en reciprocidad con el pensar, ¿no? Y viceversa, tácito, funcional, circunstancial y memorístico. Otra evidencia de esta diferencia de matrices es lengua fusionante. O sea, la lengua, casi todas las lenguas que vienen de Europa son fusionantes. Una sola palabra te puede dar una idea enorme, ¿no? La lengua en casi todos los idiomas amerindios, la estructura de la lengua es aglutinante.
es contextual. Tiene una raíz y el contexto le va a hacer poner los prefijos y los sufijos. Y el contexto y la función, o sea, construyes la palabra en tu contexto y según la función que tiene. Entonces, a eso se llama lengua aglutinante. Tiene raíces y se construye. Esta es otra evidencia, es que en escritura alfabética, es decir, con letra, ¿no? Como abstrae, fíjense que la escritura, según los especialistas, es el máximo ejercicio de abstracción, porque tiene un símbolo, tiene un sonido, tiene un significado y todo se junta en una palabra. De matriz holística es de tradición oral y otros sistemas de escritura. O sea, no es que no tuvo escritura, tuvo, pero no en este sistema alfabético, sino, por ejemplo, tratamos en un conversatorio de otras textualidades y dijimos tipo. Según una historiadora del lenguaje, escritura se puede definir como la acumulación o el registro, ¿no? Como un sistema de acumulación de información que utiliza ciertas formas, códigos y metodologías y que después puedes usar esos mismos códigos, formas y metodologías para decodificarla. Y eso es escritura. Entonces, si vemos los quipus en esa definición, es una forma de escritura. O los textiles, o las tablas de Sarwa, ¿no? o otras formas que podemos encontrar. El sentir, también la cerámica, la iconografía. Otra evidencia diferencia es el sentido económico. Este es un sentido de acumulación, es crematístico. Yo voy a hacer porque quiero beneficio, quiero réditos, ¿no? Y Kush diría, es la economía del desamparo. Este sentido, en la matriz holística, el sentido económico es de seguridad y se denomina oeconómico porque va a hacer uso, ¿no? Inclusive la palabra uso no existe en los idiomas quechua aymara, va a pedir permiso para utilizar lo que necesita. No va a acumular, sino por eso es que cuida la naturaleza. Por eso nosotros, cuando todos somos sujetos, somos parte de la naturaleza, no somos el rey león, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Entonces, Ikush dice la economía del amparo. Aquí entra la cuestión de la base jurídica, es decir, cómo entramos en la convivencia y en las relaciones. Básicamente la mayoría, no todos, pero la mayoría se sustenta en el derecho romano. ¿Qué significa el derecho romano? Que hay un grupo de sabios que hacen las leyes, como los 120 que tenemos en el Parlamento ahorita, hacen las leyes y las positivizan, es decir, las ponen en código, las ponen en normas, hacen las leyes, ¿no? Y aquí la base jurídica es el derecho consuetudinario, es decir, vivimos, nos regimos, ¿no? La justicia es por nuestras prácticas, por lo que entendemos, ¿no? No está positivizado, no está escrito en ninguna parte, está registrado en nuestra propia práctica. Después, otra característica es gobierno por poderes separados, ¿no? Control por aparatos. Aquí la forma de gobierno es por decisión colectiva, el control es social, es decir, es la asamblea la que decide. Hay una democracia participativa. Esta democracia es representativa, de libre elección. Hoy día,
como siempre pongo el ejemplo, hoy día digo, mañana decidí lanzarme a la alcaldía de Puno. Mi familia está en contra, no tengo partido, no tengo grupo político, pero es mi decisión, mi libre decisión. Entonces me consigo partido, soy vientre de alquiler, cualquier cosa, me peleo, mi familia ni vota por mí, pero total, no, yo quiero ser, y yo me lanzo y yo puedo. Eso porque quiero representar, ¿no?, a los vecinos de Puno. Esta otra democracia, que le he puesto entre comillas, porque no sé si la palabra le corresponde, pero para entenderla, democracia es participativa y por turno. Es decir, en reciprocidad tengo, como yo me han servido, me han representado, etcétera, yo también tengo que hacerlo. Entonces, por eso es el turno, ¿no? Es una cuestión ética, es un compromiso con la colectividad, es un compromiso por el hecho de pertenecer a. El aprendizaje, ya para darle una vueltita a todo, el aprendizaje es en un sistema educativo hegemónico, en aula, en un deductivo. Por ejemplo, yo siempre digo, en el colegio lo primero que te enseñan es el concepto, ¿no? Te hacen el concepto y de ahí comienzan a bajar, ¿no?, a tocar temas más específicos. Ese es un sistema deductivo. En esta otra cultura, el aprendizaje es en la práctica, es por el hacer, ¿no? Y entonces podemos decir que es inductivo y podemos decir que es enactivo, ¿no? Y no es en aula, es en la vida, es en la práctica, es cuando el niño va a pastear las ovejas, se está aprendiendo. Cuando el niño va a participar en una ceremonia, está aprendiendo. Cuando el niño va a cosechar la papa, está aprendiendo. O sea, es otra forma de aprendizaje. Bueno, pero ese es, digamos, en términos, si ustedes quieren, un poco teóricos, un poco abstractos. Así no es 100%, o sea, no hay nada químicamente puro, no se puede decir esto es puro aquí y esto puro acá, lo separamos para efecto de entendimiento, nada más. Y entonces, ¿cómo se han aproximado? Es decir, cuando los españoles veían y recogían experiencias, ¿no?, y veían que estaban haciendo algo, decían, eso debe ser tal cosa, pero la interpretación que daban estaba en función de su propia matriz cultural, ¿no? Estaba interpretando y entonces resignificaba, interpretaba y daba un sentido distinto. Por ejemplo, hay expresiones de cronistas que caracterizan al indígena como pasivo, triste, lo dijo Alan García, por ejemplo, ¿no?, que son tristes o melancólicos, ¿no? Porque él con sus propias, desde su propia episteme, ha ubicado eso para los otros, ¿no? Y lo propio ocurre con la otra matriz, cuando se le impone la religión, ¿no? Por ejemplo, decimos, rápidamente hay un bulto, ¿no?, un Cristo o una Virgen o algo, y tiene que rendirle culto rápidamente. Esto es como nuestras huacas, ¿no? Bajo sus propias categorías, bajo su propia matriz, ellos resignifican. Y entonces por eso decimos, no sabemos si se adora la cruz o si se adora al Apo. Entonces, esas resignificaciones se han dado pues desde el momento en que se encontró Pizarro y de repente antes, porque
Pizarro llegó en 1531 y Colón en 1492, o sea, ya había como más de 40 años. Entonces han habido una serie de resignificaciones y las podemos ver y tendríamos que revisarlas, ¿no? Por ejemplo, magia para todo aquello que no tiene una explicación desde su lógica, ¿no? Por eso se habla, por ejemplo, mucho de mágico religioso. Bueno, la magia en la matriz cultural eurocéntrica, antropocéntrica, sí tiene razón de existir, porque si es una cultura que se genera alrededor de un ser, todo aquello que no llega al entendimiento de ese ser, pues tiene que darle una razón, porque si no, no puede vivir. Y entonces dice, magia. Entonces configura la magia, configura, con disculpa de los creyentes, pero configura dioses. No solamente uno, sino configura dioses. Después, que está aquí, deidad, divinidad, para todo aquello que significa una consideración especial con un no humano, con poderes especiales. Tú no puedes eso. Entonces, pero alguien tiene que poderlo, entonces configura una deidad. También es lo que mencionaba, ¿no? Flojera, traición, mentira para el comportamiento del otro, el nativo, con respecto a ellos. Pero, digamos, podemos ubicar que la ética con el otro, ¿no? Es diferente. O sea, cada cultura configura, como dice Panikkar, configura su bien, belleza y verdad. Entonces, bien es su ética, la belleza es su estética y la verdad es su lógica. Entonces, cada cultura, con mucha legitimidad, porque es una construcción social e histórica, tiene derecho a tener su propia bien, belleza y verdad. También hay otra evidencia, se considera que hay una superstición para muchas tradiciones del otro, terquedad frente a las insistencias, machismo frente a que solo los hombres sean los representantes, ¿no? Y aquí, ¿cómo ha ocurrido al revés? Ha ocurrido, por ejemplo, lo que hablábamos de los rituales católicos, de ciertas costumbres como la del matrimonio, bautizo, las ha resignificado, la escritura, la escuela, el cuartel, la representación política están resignificadas. Por eso ustedes que se están preparando para el liderazgo, tienen que considerar muy bien qué podría significar liderazgo para el otro, y no asumir que el liderazgo es lo que, bueno, nos enseñan en la universidad o nos dicen los partidos políticos o los politicólogos, ¿no? Sino hay que considerar, hay que poner por lo menos, dejarse interpelar y decir, ¿eso será para el otro igual? ¿Cómo será? El rol y papel del Estado también está resignificado, por ejemplo, el papel del Estado como papá, por decir, ¿no? Se tiene todo, la autoridad política y todo.